Buenos días, señores. Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la pureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El divorcio era permitido por causa de la debilidad humana. Se practicaba para que hubiera orden en medio de una sociedad que no había tomado en cuenta la voluntad de Dios. Sin embargo, no era la norma original de Dios, como claramente lo indica los versículos 6 al 9. Para mostrar la intención original de Dios, Jesús se remonta al tiempo anterior, antes de la entrada del pecado en el Edén. Dios instituyó el matrimonio como una gran bendición para unir al hombre y a la mujer en su creación. Jesús basa la santidad del matrimonio en la autoridad de Dios mismo y prohíbe el divorcio para proteger a la sociedad del egoísmo humano, que siempre amenaza con destruir el matrimonio. Este es un pasaje bastante difícil, no porque sea complicado en sí mismo, sino por la carga emocional que conlleva hablar acerca del divorcio. Seguramente todos aquí, de una manera u otra, han sido impactados por un divorcio. Todos aquí. Alguien cercano que ha pasado por la amarga experiencia del divorcio, un amigo, un familiar. Otros han sido directamente afectados por el divorcio de sus padres o por la destrucción de su propio matrimonio. Mis hermanos, este es un tema sensible que debe ser expuesto con empatía y con un corazón pastoral. Y de verdad, créeme que esa ha sido mi oración en todos estos días. El Señor sabe que no es mi intención remover heridas que en algunos casos están muy frescas, o traer a la memoria de ustedes recuerdos amargos de situaciones que marcaron sus vidas hasta el día de hoy. Pero este es un tema que no podemos pasar por alto, no solo porque se encuentra en la Biblia, y nosotros tenemos que predicar todo lo que dice la Biblia, sino también por la relevancia que tiene este tema para todos nosotros, independientemente de cuál sea nuestro estado civil.
Hermanos, el divorcio era un serio problema en los tiempos de Jesús. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero en esta época ha llegado a ser una epidemia. En la década del 2014 al 2026, en la República Dominicana muestra una alta de divorcio entre el 2014 y el 2026. Los registros de la Oficialía Civil de Estadística reflejan un incremento general con pico de hasta 55 y 60 divorcios por cada 100 matrimonios, alcanzando un pico alto en el 2024 con 26.369 divorcios y una leve baja en el 2025 con 24.711 divorcios. En México, la tasa nacional de divorcio pasó de 1.152 a 1.79 por cada 10 habitantes de 18 años o más entre el 2015 y el 2024, con un total de 161.000 divorcios registrados en el 2024. Esto equivale a una proporción aproximada de 3.6 divorcios por cada 100 matrimonios celebrados. Miles y miles de personas fueron afectados directa o indirectamente por cada uno de esos divorcios. Los hijos, los padres de ambas partes, amigos cercanos, amigos mutuos. Si a eso le añadimos la cantidad de matrimonios que no se han divorciado, pero que viven dentro de la misma casa y bajo el mismo techo, como que se estuvieran divorciados, estamos hablando, mis hermanos, de una crisis de mayor proporción. Y es una crisis que no parece que vaya a mejorar en el futuro, por la forma tan ligera como muchos toman el voto matrimonial. Hoy en día parece razonable pensar que es mucho mejor tener un amigo con el que una vez estuviste casado que tener a un enemigo dentro de tu propia casa. Eso parece razonable para la sociedad. Pero hermanos, ¿qué enseña la palabra de Dios con respecto a este tema? ¿Es el matrimonio una relación que podemos tratar con tanta ligereza, que podemos dar por terminado a conveniencia? Esa es la pregunta que yo quisiera responder en el día de hoy, a la luz del pasaje de Marcos capítulo 10. Es una pregunta que hicieron los fariseos. Ellos estaban interesados en hablar acerca del divorcio. Pero como veremos en un momento, Jesús estaba interesado en hablar acerca del matrimonio. Ellos querían saber acerca del divorcio, los fariseos. Jesús quería que todos nosotros supiéramos algo acerca del matrimonio. Dice en el capítulo 10, versículo 1, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo la multitud junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. En este versículo estamos entrando en el último tramo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha salido definitivamente de la región de Galilea y se dirige hacia la región de Judea, al otro lado del Jordán. Es decir, hacia una región, un lugar llamado Perea. Ahora, ¿por qué este dato es importante? Este dato es importante porque esa región estaba gobernado por Herodes Antipa. Y si ustedes recuerdan, Herodes Antipa le había quitado la mujer a su hermano Felipe y se había casado con ella. Y luego mató a Juan el Bautista porque había denunciado su divorcio ilegítimo, su matrimonio ilegítimo. Y en ese lugar se encontraba Jesús cuando los fariseos le preguntaron esa pregunta.
Pregunta inocente, supuestamente. Una gran multitud se congrega alrededor de Jesús y el Señor le comienza a enseñar la palabra, y entonces aparecen los fariseos y deciden ponerle al Señor una emboscada, preguntándole sobre un tema sumamente controversial y sumamente peligroso en esa región particular de la tierra de Palestina: la legitimidad del divorcio. Versículo 2. Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito o no divorciarse de su mujer. En Mateo 19:3, que es el pasaje paralelo, nosotros encontramos la misma pregunta, pero en términos más concretos. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Noten, mis hermanos, y esto es importante, que ellos están suponiendo que el divorcio está permitido. La pregunta no es si era lícito el divorcio. La pregunta es si era lícito hacerlo por cualquier causa, hacerlo por cualquier motivo. Y el trasfondo de esta pregunta es la correcta interpretación de lo que decía la ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 24. Los israelitas habían estado inmersos en la cultura egipcia por más de 400 años, donde fueron esclavos y habían absorbido muchas de sus costumbres paganas, incluyendo una visión muy ligera acerca del matrimonio. Tal parece que el divorcio era muy común por los israelitas en ese tiempo. Pero en vez de prohibir el divorcio, lo que hace el Señor es regularlo, introduciendo una limitante en un caso particular. Yo voy a leer Deuteronomio 24, pero los versículos 1 al 4. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable o haber encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella casa de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. De paso, hermano, Dios no habla por hablar. Si Dios tuvo que regular en ese caso particular, es porque eso estaba sucediendo muy a menudo. Los hombres estaban divorciándose de sus mujeres por cualquier cosa. Ellas se iban y se casaban con otra persona. Y dice ahora el Señor, si el segundo marido también la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en sus manos y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, y aquí está la ley: al primer marido que la despidió, ¿le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada? Pues eso es abominación. No traerás sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Es a este pasaje que están aludiendo los fariseos en Marcos capítulo 10. Ahora, este pasaje no promueve el divorcio. De hecho, este pasaje ni siquiera lo está dando un juicio de valor como deberíamos ver el divorcio. Simplemente es en este caso particular. Si una persona se divorcia de su mujer por haber hallado en ella algo reprochable, y esta mujer se casaba con otro hombre, si se daba el caso de que ese otro hombre también se divorciara o muriera, su primer marido no podría volverse a casar con ella bajo ninguna circunstancia. Y básicamente lo que Dios está diciendo aquí es: la mujer no es un juguete que tú puedes desechar cuando tú quieras y volverla a tomar cuando tú quieras. Piénsalo bien antes de poner en su mano una carta de divorcio.
Mis hermanos, la relación matrimonial no es como el contrato de cable. Cuando tú tienes un contrato de cable TV, un servicio de telecable para su televisión o un servicio de celular, tú puedes buscar otra compañía para tratar a ver si los canales que tiene son mejores que lo que tú tienes en el otro plan. Y si no te conviene, puedes volver a la otra compañía de nuevo, a la anterior, y así con el servicio de celular. Tú puedes estar hoy con una compañía hoy, te va a otra y puedes volver otra vez a la anterior. Pero Dios está diciendo, no haga eso con el matrimonio. El matrimonio es un vínculo sagrado donde demuestra la unidad de la Trinidad en el cielo. El matrimonio no puede ser tratado con tanta ligereza. Ahora bien, ¿a qué se refiere el texto de Deuteronomio 24? Al hablar de algo reprochable o de algo indecente, como dice la Reina Valera del 60. En el tiempo del Señor, esa fue la razón de la pregunta. En los tiempos del Señor, las opiniones estaban divididas por ciertos maestros. Por un lado, estaba la escuela de un rabino llamado Shammai, que decía que la única causa legítima del divorcio era el adulterio. Obviamente, esa interpretación de Deuteronomio 24 tiene un gran problema. ¿Qué se hacía con las adúlteras y con los adúlteros en el Antiguo Testamento? La apedreaban, le aplicaban la pena capital. Así que evidentemente era permitido el divorcio por causa del adulterio, porque al adúltero lo mataban y la persona quedaba viudo o libre, así que no había problema. No había que regular sobre ese tema. Así que no puede ser de eso lo que está hablando Deuteronomio 24. Por otro lado, estaba la escuela de otro rabino llamado Hillel, que decía que el texto de Deuteronomio 24 se refiere a cualquier cosa, literalmente, que había cosas que la mujer luciera desagradable o vergonzosa ante los ojos del marido. Y por supuesto, además, está a decir que esa era la posición más popular entre los fariseos en los días del Señor. Noten una vez más la pregunta. ¿Es lícito un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? ¿Tiene razón el rabino Hillel? Es lo que ellos le están preguntando, mis hermanos. Según el rabino Hillel, si la mujer quemaba el pan, eso era algo reprochable y por lo tanto una causa legítima para divorciarse. Si quemaba el pan en el horno, si el hombre conocía a otra mujer que a sus ojos era más hermoso que la suya, su esposa había llegado a hacer algo vergonzoso para él, él podía divorciarse. Era lo que enseñaba el rabino Hillel. De hecho, Flavio Joseso, que era un conocido historiador del siglo I, llegó a incluir el mal aliento como una de esas cosas reprochables. Usted se puede imaginar esa pobre mujer haciendo gárgaras todo el día. Era increíble. Y aunque nosotros no tenemos tiempo para considerar en detalle Deuteronomio 24, muchos estudiosos del Antiguo Testamento, y yo concuerdo con esto, piensan que de esa cosa inocente, esa cosa reprochable, puede referirse a una conducta indecorosa de parte de la mujer que no llegaba a ser adulterio. O sea, probablemente se refiere a un hombre que ve a su esposa comportarse de una manera que para él era vergonzoso, pero no llegaba a ser un adulterio que justificara que ella fuera condenada a la condena, a la pena capital. Ahora, es un texto difícil.
El punto es que los fariseos no estaban interesados en conocer su interpretación. Ellos querían quedar mal a Jesús delante de la gente. Tal vez sospechaban que el Señor iba a estar de acuerdo con la posición más estricta y que eso le iba a restar popularidad. O tal vez esperaban ponerlo en una situación bien difícil ante Herodes Antipas. Recuerden que Marco dice, ellos le pusieron a prueba. Esto fue una emboscada, mis amados hermanos. Ellos pusieron a Jesús en riesgo. ¿Cómo resuelve Jesús a este dilema, Celeste? Llevándolo a considerar el diseño original de Dios para el matrimonio. Ya vimos la pregunta de los fariseos. Veamos ahora, en segundo lugar, la respuesta de Jesús. Versículo 3. Me encanta esta respuesta. Y respondiendo él le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Es una pregunta interesante. El Señor apeló a la Biblia, no a la opinión de un rabino, no a ninguna escuela rabínica. Ellos estaban diciendo, ¿qué te parece lo que dice Gilel o lo que dice Shammai? Y Jesús le dice, ¿qué le parece a ustedes si vamos a la Biblia? ¿Qué dice Moisés? Jesús descansaba plenamente al día en la Biblia, no en la opinión de los hombres. Mis hermanos, lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Porque este libro, que fue escrito por hombres, fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. No importa cuál sea el tema que estemos tratando, lo que Dios dice en su palabra es lo que pone final a cualquier cosa. No lo que a nosotros nos parezca más lógico en una situación particular. Yo digo esto porque muchas veces cuando estamos hablando acerca de este tema, del divorcio y del nuevo matrimonio, nosotros cometemos el error de argumentar a favor de una postura partiendo de un caso particular que apela a nuestra sensibilidad. Casos que nos ayudan a ser objetivos porque apelan a nuestras emociones. Y las emociones no son confiables porque una emoción cambia de un minuto a otro. ¿Cuántas veces hemos oído este ejemplo? ¿Qué debe hacer una mujer que está casada con un hombre que casi ni habla? Y que cuando abre la boca es para pelear o es para demandar algo o es para criticar. ¿Debe continuar casada con ese hombre? Miren, mis hermanos, yo no quisiera que esto sonara como falta de empatía con las mujeres que están pasando por esa terrible situación. Pero esa no es la pregunta que debemos hacernos. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿qué dice Dios en su palabra acerca del matrimonio? Otra vez, el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es la compasión encarnada. Si hay alguien, mis amadas hermanas, que entiende cuando ustedes son maltratadas verbalmente o emocionalmente de sus maridos, alguien que las entiende es el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él basó su argumentación en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Aunque este es un tema que nos impacta emocionalmente, hermanos, no podemos tomar decisiones sobre la base de lo que dice la gente. Debemos tomar decisiones sobre la base de lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Qué os mandó Moisés? Versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta del divorcio y repudiarla. Y Jesús le dijo, sí, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y hembra. ¿Cuántos dicen amén? Deténgase allí un momento.
los fariseos tenían una visión tan distorsionada del matrimonio que lo único que le parecía importante era las disposiciones legales. Mientras el marido cumpliera con poner en la mano de su mujer desechada una carta de divorcio, tal como estipulado en la ley, todo estaba bien. Pero Jesús le quiere hacer ver a ellos que lo que está en juego aquí es mucho más importante que un documento legal. Vuelvan al Génesis, le dice el Señor, para ver cuál fue el diseño original de Dios con respecto al matrimonio. Cómo debería ser el matrimonio antes de la entrada del pecado, antes de que el pecado del hombre dañara la cosa. Porque ese diseño original, y subrayen esto, ese diseño original sigue siendo la norma para nosotros hoy. ¿Cuántos dicen amén? Si vivimos en un mundo caído, sí, vivimos en un mundo dañado por el pecado, donde muchos matrimonios no son lo que deben de ser. Pero aún así, el matrimonio debe funcionar como el diseño original. Desde el principio de la creación, dice Jesús, Dios lo hizo varón y hembra. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo varón y hembra? Para que nos complementemos el uno al otro. Versículo 7 de Marcos 10. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. A pesar de lo estrecho que puede ser la relación entre su papá y su hijo, Cristo está diciendo aquí, la relación matrimonial está supuesta a ser mucho más cercana, está supuesta a ser más íntima, porque a través del pacto matrimonial, los dos vienen a ser uno, una sola carne. Eso no sucede en ninguna otra relación, ni siquiera la relación entre padres e hijos. El hombre y la mujer quedan adheridos uno al otro de tal manera que ya no es tu vida, es nuestra vida. Los planes de ambos, los anhelos de ambos, los problemas son de ambos. Las circunstancias se funden en uno solo. Y de esta manera, el matrimonio viene haciendo ser una figura, una parábola viviente, una representación de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y es una representación de la relación que hay entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es en unidad, en cuanto a la unidad. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra. Dice, cuando tú te casas con tu mujer, tú eres un cuerpo con ella. Y Pablo dice, grande es este misterio, mas yo os digo esto de Cristo y de la iglesia. Este mega misterio, mis hermanos, es con respecto a Cristo y la iglesia. Mis hermanos, es por eso que este asunto del matrimonio es tan importante. No solo porque el matrimonio es la relación más importante de la sociedad humana, sino porque está llamado a ser una parábola viviente del Evangelio. Desde el principio de la creación, Dios diseñó el matrimonio para que representara una cosa mucho más sublime que la relación de entre un hombre y una mujer. Él nos creó a nosotros con nuestra diferencia. ¿Para qué? Para que fuéramos capaces de unirnos y complementarnos el uno con el otro. Ese es el diseño original de Dios. Esa es la norma que Dios estableció hasta que Él venga en gloria. Un hombre y una mujer que abandonan padre y madre para unirse y llegar a ser una sola carne. No son dos hombres, no son dos mujeres,
ni un trío, ni cualquier otra combinación que los seres humanos en su locura hoy en día quieren hacer en contra de Dios. Es un hombre y una ¿qué? Y una mujer. Y precisamente sobre la base de ese diseño, escuchen la conclusión del versículo 9. Por lo tanto, lo que Dios juntó, ningún hombre lo separe. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer vienen a ser uno a través del vínculo sagrado del matrimonio, Dios pone su sello sobre su unión. Y por lo tanto, ningún hombre tiene derecho a separar ese sello. Mis hermanos, ese es el estándar de Dios y ese tiene que ser el estándar de la iglesia. Ese es el estándar de Dios. No es la perspectiva de nuestra cultura la que debe determinar los principios del matrimonio. Es la perspectiva de Dios revelada en su palabra. Es como si Dios tomara a un hombre y una mujer y lo pegara el uno al otro con un pegamento celestial. Y no conforme con esto, pone un sello en la unión para que nadie se atreva a romper ese sello. En Malaquías capítulo 2 o 3, Dios dice en el versículo 15, Dios aborrece el divorcio. Dios odia el divorcio. A Dios le repugna el divorcio. Eso es lo que dice la Biblia. Y de hecho, el texto de Malaquías es bien fuerte porque dice, y al que mancha de violencia su vestido, y parece que la idea es como que si tú le enterraras un puñal a otra persona y su sangre te salpicara. Dios odia el divorcio. Alguien decía que hay al menos 3 cosas que podemos decir con mucha seguridad acerca del divorcio a la luz de la enseñanza bíblica. 3 cosas por las cuales todo creyente, hay controversia en el pueblo de Dios con respecto a este tema. Pero yo voy a decir que si tú eres cristiano y tú crees en la Biblia, tú vas a estar de acuerdo conmigo. La primera, todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. En el principio, Dios lo creó varón y hembra para que se unieran el uno al otro en un vínculo indisoluble. Eso no puede estar sujeto a discusión entre personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, cada divorcio envuelve el pecado de uno de los cónyuges o los dos. Eso tampoco puede ser rebatido. Siempre que ocurre un divorcio, hay pecado de por medio. Sea el pecado del uno, sea el pecado de los dos, pero alguien tiene que haber quebrantado la ley de Dios para haber llegado a ese punto. Lo tercero es que cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Eso tampoco es debatible. Es por eso, mis hermanos, que resulta imposible tener un divorcio indoloro. Alguien una vez consultó a un psicólogo, una persona que no es miembro de la iglesia, y le dijo: doctor, psicólogo, yo necesito ayuda, me estoy divorciando de mi marido y yo quiero que usted intervenga, nos ayude para que esto no sea tan traumático. Y el psicólogo le respondió: hermana, mira, yo te quiero mucho, yo no puedo hacer eso. Es imposible tener un divorcio que no sea traumático. Ni el mejor consejero del mundo, puede ayudar para tener un divorcio indoloro, que no haya dolor. Cuando nosotros pegamos 2 pedazos de madera con un pegamento bien fuerte, no se puede volver a separar sin que se rompa en algún lado. Es imposible. Todo divorcio es traumático porque estamos rompiendo lo que Dios unió a través de un pacto. Pero hermanos, lamentablemente nuestra sociedad ha sufrido cambios bien profundos en nuestra época y eso atenta directamente en contra de la perspectiva bíblica del matrimonio. Esto es un retiro de hogar y familia, para la familia. Y me dijeron: trae un tema de familia.
Hace relativamente poco tiempo, la gente solía pensar en el matrimonio como una unión conyuntual permanente, diseñada con el fin de procrear amor mutuo y procreación y procrear hijos. Y que esa unión contractual ponía sobre los cónyuges obligaciones sobre cada cónyuge y también ante la sociedad. Ese es el concepto que la gente tenía del matrimonio. Pero desde hace una década, el matrimonio ha comenzado a ser percibido como un contrato sexual temporal, diseñado para la gratificación de las partes. En otras palabras, lo que antes era algo bien para el bien común, ahora es algo privado para satisfacción del individuo. Cuando comienza a ser un estorbo el matrimonio, lo dan por terminado y me busco otra relación. Eso es lo que enseña la sociedad hoy en día. Pero eso es contrario al diseño de Dios. Mis hermanos, de acuerdo a la perspectiva de Dios, revelada en su palabra, yo tengo que amar a mi cónyuge. Yo tengo que hacerlo porque yo me comprometí un pacto matrimonial. Yo no tengo otra opción. Yo no tengo otra opción. Tú no tienes otra opción. Decía el puritano Henry Smith, un hombre debe de elegir a quién amar y luego amar su elección. ¿Oíste eso? Elige primero a quién amar y luego ama tu elección, porque tú no tienes otra opción. De hecho, eso fue lo que hizo Jesús. Jesús eligió al objeto de su amor y ahora lo ama. Y eso es lo que tú prometiste el día de tu boda. Eso fue lo que Jesús prometió, lo que tú prometiste. Pero hay Henry, mire, yo cuando me casé, yo no era creyente. Yo no sé si tú eras pagano. Cuando tú te casaste, eso fue lo que tú prometiste en tu voto matrimonial. Y Dios le puso un sello a ese voto matrimonial. Ese fue el voto sagrado que tú hiciste delante de Dios y delante de los hombres, Benedicto. Ese es el modo que nosotros vamos a representar la unión de Cristo con su iglesia. Cristo nos amó cuando no había nada bueno en nosotros que mereciéramos digno de su amor. Y ahora Él está tratando con nosotros porque hay muchas cosas en nuestro carácter que a Dios no le agrada. Pero ¿qué está haciendo Cristo? Está trabajando en nosotros hasta que nosotros lleguemos a llegar a ser que Cristo quiere que hagamos. Él diseñó el matrimonio para ser visible ante los ojos del mundo. A pesar de lo que somos, Cristo nos ama a nosotros. Y es en virtud de ese amor que Él nos está santificando gradualmente para llegar a ser la esposa que Él quiere que nosotros seamos de Él. Eso significa, mis hermanos, que el amor de Cristo por nosotros no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de lo que dejemos de hacer. El amor de Cristo por nosotros depende de su elección, de su pacto. De eso depende el amor de Jesús. Él nos escogió por afecto de su voluntad, es decir, una razón que solo está en Él, no en nosotros. Y Él decidió unir nuestra vida con la suya, con un vínculo que no podrá ser quebrantado de ninguna manera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8. Y ahora Él manda a los esposos a que amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Algunas veces las mujeres dicen, a nosotros nos tocó la parte más fuerte, la sumisión. ¿De verdad, hermana, que a ustedes les toca la parte más difícil? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que Pablo dice en Efesios 5. Amen a sus esposas como yo amo a la iglesia, dice Jesús. Hagan todo lo que estén a su alcance para que sean agentes de amor con la ayuda de Dios. Esa es la enseñanza de Efesios 5. Asimismo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Usted tiene que sostener y cuidar a la esposa como Cristo a la iglesia. Y ahora esa mujer es tu carne. Tú no puedes dañarla sin dañarte tú. Yo le dije, hermanos, este pasaje comienza con una pregunta sobre el divorcio. Pero de lo que habla Jesús es del matrimonio. Ahora, ¿qué es el divorcio? ¿Qué es el divorcio? ¿Quiere decir entonces que no existe ninguna razón legítima que una pareja se divorcie?
Eso nos lleva al tercer tópico. Ya vimos la pregunta de los fariseos, la respuesta de Jesús. Ahora veamos en tercer lugar la pregunta de los discípulos. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Yo me imagino a los apóstoles diciendo, pero ven acá. Pero al final de cuentas, él no respondió la pregunta. Ellos se quedaron dándole mente al asunto. Por lo menos, no le respondió directamente. Y eso, quizás Jesús no quiso responder porque no era una pregunta sincera. Eso lo vimos ya. Eso fue una emboscada, fue una trampa. O sea, ellos no tenían ningún interés de saber la interpretación de la Biblia. Ellos querían desacreditar a Jesús. Desacreditar a Jesús querían los fariseos. Recuerden que los fariseos eran los únicos que estaban allí. Si leen el versículo 1 de Marcos 10, allí dice que Jesús estaba rodeado de multitud. Ahí había mucha gente, señores. Y es muy probable que el Señor hubiera querido dejar en su mente la idea de que lo importante no es si existe una razón legítima para divorciarse. Lo importante es recordar que hay muchas razones para seguir casado. Pero los discípulos estaban inquietos. Inclusive en Mateo dicen, ay mi madre, Dios mío, si eso es así, no conviene casarse. Ellos estaban tan acostumbrados ya a esa conmovisión de que podían zafarse de la mujer de cualquier cosa, que ellos llegaron a pensar, no conviene casarse. Así que ellos vuelven a preguntarle al Señor Jesús en privado, y eso nos lleva a nuestro último encabezado, la respuesta de Jesús a los apóstoles, versículo 11. Y él les dijo, esto es en privado, los discípulos, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otra, comete adulterio. ¿Ustedes ven, mis hermanos? Porque yo les decía, porque fue una trampa que Jesús le pusieron a Jesús. No solamente por Herodes Antipas. ¿Ustedes se imaginan que Jesús viniera a un programa de televisión o a un podcast de redes sociales con un alto ranking de audiencia y le hicieran esa pregunta frente a la cámara y Jesús le dijera a nuestra sociedad, cualquiera que se divorcie de su mujer, porque esa fue la pregunta, y se casa con otra persona, adulterado? Esta sociedad está llena de adúlteros. No hubiera sido muy popular Jesús. No hubiera sido muy popular. Ahora, mis hermanos, es muy importante recordar cuál fue la pregunta que Jesús está respondiendo aquí en el Evangelio de Mateo. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Y Jesús le dice a sus discípulos, por supuesto que no. Por supuesto que no. No importa lo que las leyes humanas digan. Lo que Dios unió, el hombre no puede separarlo. Ese matrimonio se registró en la oficialidad celestial y Dios no lo ha tachado. De manera que si un hombre se divorcia de su mujer por cualquier causa y se casa con otra, está cometiendo adulterio. Y los discípulos, en el caso de una mujer que se divorcia con su marido y se casa con otro hombre, está cometiendo adulterio, porque ante los ojos de Dios continúan casados. Mis hermanos, no hay que ser un experto en teología para entender lo que el Señor está diciendo aquí. Nadie tiene derecho a separar lo que Dios unió, a no ser que el divorcio se lleve a cabo por la causa legítima. Y eso es lo que vemos en Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad o adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. La versión Reina Valera dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la palabra allí es pornea, incluye una amplia gama de pecados sexuales, salvo por fornicación, y se casa con otra, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es la misma enseñanza del Sermón del Monte. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por caso de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Es sobre la base de esto que la mayoría de los protestantes han sostenido, y nuestra iglesia sostiene esa iglesia,
El pecado de la fornicación es la causa legítima que Dios permite que la causa inocente inicie un proceso de divorcio. Ahora, mis hermanos, noten lo que yo estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que la parte inocente tiene que divorciarse. No, yo no estoy diciendo eso. En el Evangelio hay lugar para el perdón y para la restauración. Y siempre que sea posible, oiga lo que estoy diciendo, porque a veces no es posible. Siempre que sea posible, es mejor tratar de recomponer un matrimonio que está dañado que disolverlo. Siempre que sea posible. Pero Dios sabe que no es posible y por eso Él permite a la parte inocente tomar una decisión de dar por terminado la relación, siempre y cuando sea por causa de infidelidad. Así como en el Antiguo Testamento el adulterio rompía el vínculo matrimonial porque el adúltero era apedreado. Lo que Jesús está diciendo es que en el Nuevo Testamento se da permiso al cónyuge inocente a que se divorcie por esa causa. Eso es lo que básicamente el Señor nos enseña en estos dos textos del Evangelio de Mateo 19, 9 y 10. Alguien dirá, Henry, ¿y qué de 1 Corintios 7? Yo no tengo tiempo para entrar a Corintios 7, pero Pablo está tratando allí dos casos muy diferentes. En primer lugar, está tratando el caso de unos creyentes porque la relación matrimonial está tan deteriorada, deciden separarse. Y Pablo dice, si es a pesar de lo que ya el Señor dijo acerca del matrimonio, ustedes deciden separarse, no se pueden volver a casar. No tienen permiso de Dios para volverse a casar. Por supuesto, ahí Pablo no está tratando con un problema de adulterio. Si hubiera adulterio, había que tratar ese caso independientemente. Pablo está diciendo, dos personas que de repente son creyentes y deciden separarse, no se pueden volver a casar. El otro caso que Pablo trata es un caso en el que hay un creyente casado con una incrédula o una creyente casado con un incrédulo. Mientras el incrédulo consienta en vivir con la creyente, no hay problema. Pero, ¿qué pasa si el incrédulo decide él poner el divorcio? Entonces Pablo dice, no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. Y muchos exegetas entienden que lo que Pablo está diciendo allí es, no está el hermano o la hermana sujeta al voto matrimonial en ese caso, porque el incrédulo decidió romperlo, pero ella no, el creyente. Pero ese es otro caso. Mis hermanos, yo quisiera concluir trayendo tres palabras de aplicaciones en este día a tres grupos distintos que se encuentran en esta iglesia. En primer lugar, quisiera dirigirme a los casados. A los casados, hermanos, hermanas, que están aquí en este día. El matrimonio no es un juego. El matrimonio no es un juego. Y el divorcio no es el único mal que afecta al matrimonio. El matrimonio es un pacto de compañía. Proverbios 2:14, Malaquías 2 y Proverbios 16. Es un pacto, una promesa sobre la que yo juro, de manera que cuando un hombre es indiferente hacia su cónyuge, está violando el papel que Dios le asignó en el matrimonio, donde debían complementarse el uno con el otro. Están violando el pacto que hicieron en la presencia de Dios. Y mis amados hermanos casados, amigos casados, nadie puede violar ese pacto sin sufrir la consecuencia. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Saben por qué? Porque tu mujer es tu cuerpo, tu mujer es tu otra mitad. Tú no puedes dejar a tu esposa sin ser afectado tú. Por encima de cualquier cosa, protejan su matrimonio. Denle tiempo a su matrimonio. Un buen matrimonio no se cultiva por ósmosis. Un buen matrimonio no se construye por generaciones pasadas. Un buen matrimonio hay que cultivarlo. Cuiden su matrimonio, protejan su matrimonio. Cuídense uno al otro. El gran propósito no es que usted sea feliz en su matrimonio. ¿Escucharon bien? No que sean felices. El gran propósito del matrimonio no es que seamos felices. Aunque consecuencia de cumplir el propósito por el cual Dios diseñó el matrimonio, se derive la felicidad como una consecuencia, pero Dios no diseñó el matrimonio para que seamos felices. Dios no diseñó el matrimonio
para que la otra persona supla lo que yo entiendo que son mis necesidades. Y son muchas las necesidades que son cubiertas en el matrimonio. Pero mi amado hermano, recuerde el gran propósito del matrimonio. Es que representemos ante el mundo el tipo de amor, de relación que Cristo tiene con su iglesia. Tú no te casaste con un ángel, te casaste con un pecador, te casaste con una pecadora y Dios te llamó a ti a ser un agente de cambio en su vida. Cuida tu matrimonio. 2, no te fijes solo en los defectos de tu cónyuge, fíjate en sus virtudes, porque si solamente te fijas en tus defectos, vivirás amargado. Fíjate en las virtudes de ella o de él. Dios quiere usar tu matrimonio para santificarte. Cuida tu matrimonio. El esposo, la esposa tienen virtudes y defectos. Si te fijas solamente en los defectos, te va a decepcionar. Fíjate en las virtudes de tu esposo. Fíjate en las virtudes de tu esposa. En segundo lugar, yo quisiera dirigir alguna palabra a los solteros. Procuren casarse. Pablo dice en 1 Corintios 7, pero no lo hagan a la ligera. Proverbio 11 dice, el Espíritu Santo inspiró al autor del proverbio para escribir esta palabra. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa apartada de razón. Si te casas por el zarcillo, los años van a pasar y el zarcillo se marchitará y te quedará con el cerdo. Procura casarte, pero no lo haga a la ligera. No lo haga por las razones equivocadas. Yo no sé cuántas veces se ha dicho esta frase. Yo me divorcié porque yo no encontré en el matrimonio que yo estaba buscando. ¿Y qué era lo que tú estabas buscando? ¿Qué era lo que tú estabas buscando? Porque tal vez el problema no es en la institución del matrimonio que está dañada. El problema no está en tu esposo o tu esposa. El problema tal vez está que te casaste con expectativa equivocada. No te cases por razones equivocadas. Si debes orar a Dios que te dé discernimiento para que elija un buen compañero, una buena compañera, pero pídele a ti, al igual a ti para el matrimonio. Varones solteros, no estén esperando ser escogidos. Tú estás siendo llamado a madurar. La Biblia no presenta al hombre como alguien que vive esperando que una mujer le dé propósito. Si desea matrimonio, no empiece preguntando solo, ¿quién me va a amar? Pregúntate, ¿estoy creciendo para amar? Cuidar y guiar y trabajar, servir y asumir responsabilidades. El matrimonio no es terreno para niños grandes con lenguaje cristiano. Un varón que quiere esposa tiene que examinar su propio carácter. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu dedicación con Cristo? ¿Cómo está tu trato hacia la autoridad, tu pureza, tu disposición a recibir corrección? ¿Cómo está? Estoy hablando con los solteros. Si tú anhelas y buscas una mujer que agrade a Dios, tú no puedes seguir entreteniéndote con ñoñería, con doble vida, impureza o falta de dominio propio. Para un hijo de Dios, ser cabeza de un hogar no es tener título, es cargar con una gran responsabilidad, con temor de Dios. Un hogar necesita un varón formado por Cristo. Una mujer cristiana no necesita desesperarse para ser escogida. El mundo enseña a compartir por atención. El mundo enseña a que te muestre, a que muestre más, a que insinúes más. Y si no enseña, no te van a elegir. No ignores las advertencias. El mundo enseña a que no pierda la oportunidad. Pero una hija de Dios no debe de entregar su corazón y su cuerpo y su paz espiritual por miedo a quedarse sola. Ser deseada por un hombre no es lo mismo que ser cuidada conforme a Dios. Y si es escogida por alguien, no significa que esa relación venga del Señor. Una mujer que pertenece a Cristo debe de aprender a discernir, a esperar con seguridad, recibir consejo, observar y no confundir atención con amor piadoso. No te aferres a una relación que solo se mantiene si tú bajas tus convicciones. No rebajes tu principio para que alguien se quede. Si un hombre solo se acerca y baja tu principio, no está cuidándote a ti ni tu alma. No le importa tú, solo está revelando lo que realmente él quiere de ti. Tu vida no necesita desesperación.
necesita temor de Dios y sabiduría y descanso en Cristo. Pídele a Dios que te prepare a ti. Recuerda, mi hermano y mi hermano, tú estás buscando primeramente una gente que te haga especial y que ponga a Dios en primer lugar. Lo que tú debes estar buscando es una persona que ame a Cristo como amó Cristo hacia la iglesia. Y Dios es tan bueno que Él nos ha dado el sentido de discernimiento y nos provee de cosas que nos gustan y viceversa. Pero esa no tiene que ser la razón principal por la cual tú tienes que coger una persona. Dan consejos, jóvenes, escuchen a sus padres, escuchen a la gente que le está dispuesta a decir lo que a ti no te gusta oír. Tienen que reclutar a sus hijos, mis padres, para que puedan elegir buenos hombres y buenas mujeres que busquen de Dios. Vamos a pedirle a Benedito que pase por aquí con la bocina. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Yo sé que lo que se ha dicho aquí acerca del matrimonio y del divorcio tiene que haber sido duro de escuchar para algunos de ustedes. Y de verdad, eso me causa mucho dolor. Pero si tú eres creyente, recuerda que tu identidad primaria no es divorciado o divorciada. Esa no es tu identidad. Tu identidad es cristiano. Cristiano o cristiano. La sangre de Cristo nos perdonó de todo pecado y Dios te aceptó con todos los derechos y la misericordia que Él acepta a cualquier otro pecador. Inmediatamente, cualquiera que sea tu estado civil. La Biblia no dice que un divorciado está condenado. No, Cristo te acepta tal como tú eres y más si tú te arrepentiste de todo corazón. Vamos a escuchar esta canción.